Como toda revolución industrial en América Latina, el 50%, el 60% de los puestos de trabajo van a quedar sin efecto por la digitalización. Pero hay una buena noticia atrás de esto, que es todas las oportunidades laborales que se abren. El mundo es ágil, es rápido, ni es mejor ni es peor, ¿no? O sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El pensamiento fuera de la caja nos exige entender que lo que nosotros creemos y sabemos es una mínima parte de lo que puede ser, ¿no? Entonces, desafiarnos permanentemente a hacer las cosas de una manera diferente, a pensar las cosas de una manera diferente, puede ser uno de los viabilizadores para poder estar fuertes en este nuevo mundo. Y esta semana se pasa por el podcast Florencia Nicolet para hablarnos de una nueva revolución que va a cambiarlo todo en el mundo del trabajo. ¿Quieres saber qué son las Power Skills? Pues quédate y dale play al digital. Muy buenas, hola Florencia. Lo primero, por favor, preséntate mucho mejor de lo que he hecho yo en la intro. Bueno, me llamo Florencia, vivo en Buenos Aires hace muchísimos años. Eh, Soy licenciada en sistemas de información, pero caí ahí de casualidad, porque en realidad no se sabía cuando yo estudié sistemas qué era sistemas, pero sí sabía que había algo que tenía que ver con la computación que se venía en los años 90, estoy hablando, que iba a ser fundamental para la vida futura y, y que necesitábamos sí o sí integrarnos con las personas, así que estudié tecnología, estudié sistemas y hace 30 años que trabajo en esto. Así que bueno, muy feliz de estar acá y de poder acompañarte, claramente. Genial, Florencia. Oye, como experta en transformación digital y también en tecnología, cuál crees que es el impacto que está teniendo toda la digitalización en los puestos de trabajo, en el trabajo de cada día de tantos trabajadores, de empresas, autónomos y demás? ¿Cuál crees que realmente está haciendo el impacto? Y lo más importante, ¿cuál será el impacto en el futuro? Ok. Es súper interesante la pregunta, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en tecnología, pensamos en algo o sea, en tecnología, en el mundo habitual, en la sociedad, en lo social, estamos absolutamente adaptados y nos vamos adaptando cada vez más, ¿no? Y ya no importa ahí la generación. Mi suegra, la mamá, la abuela de mi hija, eh, tiene 87 años y usa WhatsApp, ¿no? Entonces, digo, en el mundo de lo social, en la vida social, estamos absolutamente enganchados con esto. Ahora, en el mundo laboral seguimos creyendo que hay quienes son dueños de la tecnología y hay quienes no. Y las cifras de esta transformación digital, pero que en realidad es una revolución industrial, es una cuarta, una tercera, una cuarta, una quinta revolución industrial, dependiendo de las tecnologías de las que estemos hablando, son revoluciones industriales, lo que realmente van a dejar para las personas que no se adapten, que no se incorporen, que no incorporen estos conocimientos, es un sinfín de personas sin trabajo, ¿no? Como toda revolución industrial, pasa eso, o sea, va a pasar eso. Y las cifras son contundentes, ¿no? En América Latina, el 50%, el 60% de los puestos de trabajo van a quedar sin efecto por la digitalización. Edu, yo estoy dando una mala noticia, pero hay una buena noticia atrás de esto, que es todas las oportunidades laborales que se abren, ¿no? Somos las personas las que debemos entender y capturar la oportunidad y no quedarnos afuera por no verlo. Eh, Hay una cosa que es importante, ¿no? En la historia de la humanidad ya ocurrieron otras revoluciones industriales y me parece que nosotros tenemos la habilidad de aprender del pasado. Entonces es solamente ser conscientes e ir para adelante con esto. Totalmente. Todas las revoluciones industriales, como has comentado, tienen un componente en el que ha habido mucha gente que se ha quedado atrás. Es decir, esto es así. Ahora, la pregunta es, viendo en perspectiva una nueva revolución industrial con la digitalización, con la inteligencia artificial y con todo lo que se nos viene, ¿cuáles Ujú. son las principales competencias, estas hard skills o incluso soft skills, van a ser más demandadas a partir de ahora con todo este proceso de digitalización? Ok. Me gusta la pregunta, ¿no? Y me gusta dividirlo en hard y en soft.
las personas vamos a necesitar sí o sí trabajar nuestras hard skills, entender para qué somos buenos. Ya hay muchas formas de entender para qué somos buenos en términos técnicos, ¿no? O sea, no todas las personas tenemos las mismas habilidades desarrolladas, no todas las personas, sí todas podemos aprender todo, ¿no? O sea, la neuroplasticidad nos habla de esto, es una habilidad cerebral que existe que es nativa de nuestro cerebro, del cerebro humano, digamos, ¿no? Entonces, no habría un inconveniente para estar incorporando habilidades técnicas, pero también es cierto que a lo largo de la vida vamos desarrollando alguna parte más fuerte de nuestro cerebro y tenemos naturalmente mayores habilidades para algunas cosas y para otras menos, aunque esas en donde hay menos se pueden desarrollar, ¿no? Esas habilidades técnicas para mí definitivamente están orientadas al desarrollo de software, todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, que no es solamente desarrollar software, ¿no? Hay una creencia ahí equivocada, errónea, en donde el desarrollo de software está ligado a una persona programando. Y en verdad hay un montón de roles en tecnología que están relacionados con ese desarrollo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las habilidades de liderazgo de proyectos, todas las habilidades que tienen que ver con experiencia de usuario, y lo que llamamos UX, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el entendimiento de cómo se trasladan las necesidades del negocio a un producto, a los product owners. También el análisis de datos, todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos, el desarrollo de software en sí mismo y todo lo que tiene que ver con aprender stacks tecnológicos para poder desarrollar software. Y em, todo lo que hacemos cuando probamos software, que es el testing y el QA. Atrás de eso, todo lo que tenga que ver con el delivery continuo, lo que nosotros en tecnología llamamos los DevOps, y otras habilidades también, ¿no? Manejo de redes, bases de datos, etcétera. Sin duda, sin lugar a duda, los próximos años están puestos ahí, porque a través de ese desarrollo de software y con esos skills desarrollados, seguramente podemos adentrarnos más en el machine learning, en inteligencia artificial, en el entendimiento de qué es un NFT, en el entendimiento y el desarrollo de un metaverso. Entonces, todas estas tecnologías exponenciales que nos abarcan y nos van a ir abarcando cada vez más, tienen un componente muy, muy fuerte en el entender el desarrollo del software como algo muy importante en términos de las hard skills que se vienen o que se están viniendo, ¿no? Que ya llegaron también. Qué bueno y qué importante lo que acabas de decir. Ya sabéis que en SoftDuit nosotros tenemos que estar muy de la mano y conocer mucho a los fabricantes de software, a los desarrolladores de software. Y qué acertado lo que acabas de decir porque creemos, yo tengo la impresión de que un software, el éxito de un software no depende únicamente de su programa, o sea, de su programación, de su codificación, sino de un montón de factores más. Entonces, esto que Por acabas de supuesto. comentar me parece como tan importante porque además cada vez aparecen más soluciones no code que te permiten incluso agilizar el proceso de codificar. Pero, Claro, insisto, la codificación es una parte muy pequeña de todo esto. totalmente. Es fundamental, pero es una parte muy pequeña, tiene que ver la importancia es la empatía y entender el problema que tenemos enfrente, y eso en general no es una habilidad, como te decía, ¿no? Natural de un desarrollador, aunque claramente cada vez más las personas tenemos que nutrirnos de distintas especialidades para ser más polivalentes y para poder dar soluciones más integrales, pero eso claramente no es nativo de un desarrollador de software, eso es más nativo de una persona que tiene desarrolladas otras habilidades, la empatía, etcétera. Entonces está mucho más cercano al Scrum Master o al Product Owner que al desarrollador, Totalmente. Y por ahora ejemplo, ¿no? acabas de hablar justamente de esto. Has hablado por un lado de la parte de las hard skills, de las habilidades más técnicas, pero luego en un mundo en el que está constantemente entrando la automatización de procesos y demás,
entran aquí algo que ahora parece llamarse las Power Skills, es decir, estas habilidades personales. ¿Serán fundamentales estas nuevas Power Skills? Primero, explícanos qué es esto y luego, en segundo lugar, si esto es clave para el éxito. Mira, me lo decís y a mí me da piel de gallina. ¿Cómo se dice en España piel de Sí, gallina? sí, lo mismo, la piel de gallina, igual. Ah, okey, perfecto. Em, porque porque como hablábamos hace un ratito, ¿no? El aprendizaje técnico va a ser cada vez más necesario y cada vez más permanente, y ese lo podemos adquirir. Pero en general, las personas le damos mucha más importancia a aprender técnico y no aprender las power skills o no aprender las habilidades blandas que necesitamos. Y este mundo, el mundo de la tecnología, este mundo de estas revoluciones, la 3, la 4, la 5, lo que estamos hablando ahora, ¿no? La intervención de tanta tecnología en la vida de los seres humanos, em, claramente necesita esas power skills, porque el mundo es diferente. El mundo es ágil, es rápido, em, ni es mejor ni es peor, ¿no? O sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas esto, o las cosas, no sé si buenas y malas es una categorización medio, sino las que nos facilitan cosas y las que a veces nos complican cosas. Em, entonces, ahí lo que tenemos que desarrollar como personas y como no importa si trabajamos en tecnología o no, simplemente como personas y las power skills, yo creo que son fundamentalmente la resiliencia como esta capacidad de ante los embates levantarnos. em, Porque vamos a tener todo el tiempo embates, porque las cosas cambian muy rápido, todo el tiempo. Entonces es indefectible, no hay estabilidad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la resiliencia, hay un concepto de Harari muy, muy, no es Harari. Ahora después cuando vuelva te voy a decir quién es el autor, que se llama antifragilidad. O sea, posterior a la resiliencia, hay, ot- hay una habilidad superpower que es la antifragilidad. Y la antifragilidad no es la capacidad de volver al estadio anterior después de un ciclo de transformación o de impacto negativo, sino que la antifragilidad habla de la capacidad de ser mejor, ¿no? De aprender, de mejorar después de una situación estresante. Entonces, me parece que ese es un power skill fundamental que tenemos que desarrollar y que se puede desarrollar. Solamente tenemos que ser conscientes de que hay que hacerlo. El segundo, estoy convencida que tiene que ver con la capacidad del aprendizaje permanente, lo que llamamos el learnability, la habilidad de aprendizaje, porque hasta hace unos años creíamos que estaba todo inventado, ¿no? Y me parece que nos estamos dando cuenta, toda la humanidad, de que está todo por inventarse y que no sabemos qué se va a venir. Entonces, si nosotros la miramos pasar, la vemos pasar, nos vamos a quedar afuera definitivamente. Entonces, en vez de pensar, yo ya estoy, tengo que pensar, bueno, ¿qué es lo nuevo que hay que aprender? Em, y relacionado con estas dos habilidades o variables anteriores, me parece fundamental pensar en cómo aprender a pensar fuera de la caja, ¿no? Parecen todas frases hechas, pero esas son las power skills. El pensamiento fuera de la caja nos exige eh, entender que lo que nosotros creemos y sabemos es una mínima parte de lo que puede ser, ¿no? Entonces, desafiarnos permanentemente a hacer las cosas de una manera diferente, a pensar las cosas de una manera diferente, em, puede ser uno de los viabilizadores para poder estar fuertes en este nuevo mundo. Muy buenas las Power Skills. ¿Crees que estos son casi las llaves de esta necesidad que vamos a tener en el futuro del trabajo? En el trabajo que ha habido, como has dicho, es un cambio de era. Entonces, nos vamos a tener que estar reinventando constantemente. ¿Son estas las llaves para reinventarse? Son estas, Correcto. definitivamente. Y ahora, tengo una pregunta. Claro, a la gente le da miedo porque, claro, estás hablando de un cambio muy radical.
que es así, es el que nos ha venido, nos ha tocado vivir en la época en la que estamos viviendo. Y luego aparecen herramientas como, bueno, pues ahora recientemente que abres cualquier noticiario y demás, vas a escuchar la palabra ChatGPT y la inteligencia artificial y demás. Y esto a la gente le da miedo. Eh, tienen que dar, o sea, tienen que asustarse o tienen que ver las oportunidades. Es que me da la sensación de que la gente cree que la inteligencia artificial les va a quitar el trabajo. Yo tengo la sensación personal de que nos va a hacer más humanos. Es decir, que nos va a ayudar a diferenciarnos más del trabajo mecánico o el trabajo más que puede hacer una máquina y no vamos a poder competir por ahí. Es decir, tenemos que competir por otro lado. ¿Crees que es un factor de miedo o por dónde tenemos que salir de este bucle de miedo que hay ahora mismo? Mm. Pe el miedo tiene que ver con el desconocimiento y el miedo tiene que ver con las creencias de que hay, de que sí, con un inconsciente colectivo, ¿no? O sea, de que ahí viene la tecnología para sacarnos nuestro trabajo. Un poco, creo que lo acabas de decir, ¿no? La tecnología va a poder automatizar tarea repetitiva, va a poder, em, y por otro lado, algunas otras tecnologías, el ChatGPT, ¿no? El GPT-3, no el ChatGPT, el GPT-3 o el GPT-4 como tecnologías exponenciales, lo que va a hacer es exponenciar nuestra capacidad, potenciarla. Em, hay todos los que vamos estudiando y entendiendo de estos temas, nos damos cuenta que en realidad, y se habla en la Revolución 5.0, se habla de la colaboración hombre-máquina, ¿no? Hombre-tecnología, no se habla de una eliminación del hombre en el mundo tecnológico, sino mucho más potente, es la colaboración. Hay cosas que no va, que difícilmente se reemplacen en algún momento de la historia de la humanidad desde una máquina, o sea, la piel de pollo, la piel de gallina no se va a reemplazar nunca, las emociones no se van a reemplazar nunca. Entonces hay ciertas habilidades que tenemos los seres humanos que son nuestras. Y Totalmente, la verdad es que nos potencia. Entonces, me parece que tiene más que ver con el desconocimiento Edu, y con esto, ¿no? La tecnología está afuera, yo no tengo nada que ver con esto. Son las creencias em, limitantes las que nos ponen en ese lugar de miedo. No tiene que ver con... Yo el otro día tenía que armar una presentación em, de, de un tema de la que soy experta y tal, y me divertí mucho armando la presentación con el ChatGPT. Me divertí mucho, la presentación la hicimos juntos, ¿no? Entonces, claro. y la verdad que la podría haber hecho yo, lo que podría haber tardado un par de horas, tardé un par de minutos. La verdad que fue espectacular. Totalmente. Y ahora nos vamos a una pregunta que es necesaria. Además, hemos coincidido, nos hemos conocido en una comunidad que habla mucho precisamente de esto, que saludo, que es Ujú, Fortiplasly. ¿Y ujú. qué pasa cuando ya llegas a una etapa más senior? Porque luego te encuentras con gente que dice, ya, pero yo ya no puedo cambiar, esto ya me pilla con la marcha cambiada. Y entonces empiezan a surgir dudas. ¿Esto es igualmente válido para el talento senior también? No, a ver, hay dos partes acá, ¿no? Lo que hacemos las personas y lo que pasa con las empresas o con las organizaciones. Em, las personas nos limitamos por la historia, es histórico. A mí me dijeron que tenía que estudiar a los 20 para tener un título a los 25, un título universitario, digo, ¿no? Y después hacer algún posgrado, que me tenía que apurar para que eso fuera eficiente en mis primeros años y después generar una carrera profesional, corporativa, empresaria, lo que fuera, desde mis 25, 27 hasta mis 65 que me iba a jubilar. Entonces, la creencia de que ya estaba el conocimiento y que yo iba a poder aprender ahí era listo. Em, entonces, un poco el talento senior tiene un desafío,
que es desafiar esas creencias, que no me puedo reconvertir, que no me puedo reinventar y que no puedo reaprender. No es un desafío de la gente joven, porque la gente joven ya nació con entendiendo que este es un mundo cambiante y que la habilidad de la learnability es una habilidad fundamental. Y además se divierten con eso. Nosotros no nos divertimos con eso. Entonces, em, lo primero que hay que entender y que tenemos que entender los más seniors en edad y también en experiencia, porque la experiencia también, así como es un potenciador, es una limitante. Yo sé esto, entonces creo que tengo que seguir con esto, ¿no? Es em, saber y entender que nosotros vamos a tener que sí o sí aprender estas habilidades, aprender de estas nuevas técnicas y de estas nuevas habilidades y que lo tenemos que hacer. Y es un desafío, pero es una posibilidad, ambas cosas. Y estoy convencida de eso. Los seniors tenemos mucho, mucho, mucho que aportar. Vamos a vivir 100 años. Eh, no me imagino cómo ni los estados ni las personas podemos sobrevivir jubilándonos o retirándonos a los 40, a los 60 o a los 70, y vivir 30 años, ¿de qué, no? Porque además van a ser 30 años con capacidad productiva y las personas necesitamos ser productivos para no morir. Entonces ahí hay algo que tenemos que enganchar, entender y resolver y evolucionar. Hay otra cosa, ¿no? Una cosa es lo que le pasa a las personas y otra cosa es lo que pasa con las empresas. El cambio en las empresas a veces es más lento porque porque hasta que las empresas toman ese cambio y pueden adaptar sus procesos internos de toma de personas diferenciadas, de hacer otras cosas, pasa más tiempo, ¿no? De tomar decisiones diferentes, de en vez de buscar gente joven para digital, buscar gente grande también con habilidades digitales. Entonces, mientras que nosotros vamos entendiendo y nos vamos preparando en hacer otras cosas, las empresas también tienen que hacer eso. Hay algo que hablamos de las power skills, yo te conté las que son necesarias para que nosotros como individuos podamos resolver y poder participar de este mundo digital. Ahora, en términos de las organizaciones, nosotros tenemos que pensar que también tenemos que resolver otras habilidades. Por ejemplo, la capacidad de incorporarnos en equipos ágiles. O sea, nosotros ya no vamos a probablemente los más grandes ser jefes, ¿no? Que eso es algo que también pensábamos, ¿no? Con la edad en realidad vas escalando la estructura. Y la estructura, ahora son estructuras dinámicas y planas. Entonces ya entender que quizás me incorporo en un equipo y en el equipo soy un aprendiz, es algo que tenemos que desarrollar, ¿no? Que tiene que ver con la resiliencia y que tiene que ver con el learnability, pero en realidad tiene que ver con la capacidad de ser más maleables y más permeables. Y otra de las cosas que tenemos que desafiarnos como power skill, pero ya no tiene que ver solamente con mi desafío personal, sino con el desafío en organizaciones, es el pensamiento colaborativo. A nosotros nos enseñaron y durante años creímos que el poder estaba en el que tenía la información. Entonces no somos colaborativos naturalmente. La gente joven, los digitales, son colaborativos naturalmente, porque en realidad nacieron en otra época, ¿no? Entonces ahí hay dos power skills que tienen que ver con este desafío de cómo vamos a incorporarnos en empresas, cómo vamos a aprender estas nuevas skills técnicas blandas y duras, em, y entender que sí podemos hacerlo y que debemos hacerlo. Es parte de seguir estando vivos. Totalmente, totalmente. ¿Cómo, si nos ponemos un poco pragmáticos, qué recomendaciones les podemos hacer a la gente para que identifiquen y sobre todo para que puedan empezar a trabajar esas power skills tan importantes que estás diciendo en un momento en el que va a haber una reinvención laboral? Mira, hay, primero me parece que hay que reconocer la necesidad, entender que no tengo que quedarme afuera, ¿no?
ser muy conscientes de que como individuos tenemos que transitar este camino. A partir de ahí estoy segura que el autoconocimiento es una llave maestra, porque todos sabemos cuáles son nuestras power skills y en dónde estamos flacos, pero también existen mecanismos hoy ya desarrollados para hacernos tests, para hacer a través de juegos y a través de no juegos, test formales y muy probados, cuáles son esas habilidades, las que tenemos naturalmente para aprendizaje y las que tenemos que desarrollar en términos de habilidades blandas. Me parece que prestarnos y divertirnos con esos test puede ser de un gran potencial de apertura de nuestras cabezas, ¿no? O sea, si a mí me dicen, che, sos muy bueno para hacer tal cosa, probablemente eso me dé un empujón. Y si me dicen, Flor, te falta, no sé, estás flojita en learnability, voy a tener la posibilidad de aprender qué es el learnability y voy a poder desarrollar la habilidad, ¿no? Entonces, em, me parece que es fundamental prestarnos y divertirnos a conocernos, autoconocernos nosotros mismos con nosotros mismos, que seguramente las personas sabemos mucho de nosotras, aunque no lo querramos ver, pero sino también prestarnos en este tipo de formatos, ¿no? Y trabajar en eso. El coaching me parece Claro. bárbaro para esto también. Bueno, ya ante todas las cosas que nos has dicho, lo que quisiera es que nos des cuáles son tus coordenadas, porque estoy seguro que hay mucha gente que está escuchando esto que ve la necesidad de, vale, bien, necesito avanzar en esta dirección porque todo está cambiando. ¿Dónde te puede Claro. localizar? ¿Cuáles son tus coordenadas? Ok. Bueno, yo vivo en Buenos Aires, pero estamos grabando esto en horario español, así que mis coordenadas son 7 por 24 en general, no tengo ningún problema en términos de horario. Me pueden encontrar en LinkedIn como Florencia Nicolet o como Flower in STEM. Me pueden encontrar en mi mail, florencia@seniority.com. Seniority.com es con doble T y con Y, Seniority, después lo podemos poner en pantalla seguramente, Edu. O en mi Gmail personal, flornicolet@gmail.com. Vale, perfecto. Pues nada, oye, muchísimas gracias porque yo creo que nos has hablado de algo que es de vital importancia hoy en día, que la tecnología viene como una revolución, pero también como una oportunidad. Y yo creo que tienen Por que quedarse supuesto, con eso, con ese input. obvio. Edu, déjame que me acordé, mi autor es Nassim Taleb. Perfecto. Es fundamental, creo que leerlo, a Harari hay que leerlo, pero a Nassim Taleb hay que leerlo también. Así que me Perfecto. parece que son dos Sí. autores para recomendar acá. Animo mucho a la gente a leer a estos dos porque es que es un cambio de paradigma y dan en el clavo en ese sentido. Totalmente. Vale, muchas gracias. Nos Yo vemos te por ahí el agradezco un próximo. montón. Me parece que es fundamental entender que tenemos una gran oportunidad como humanidad. O sea, sí hay algo ahí que creo que esbozaste y es en esto de, perdón, y me tomo este segundo más, em, estas tecnologías tienen un gran potencial y como gran potencial también necesitamos ser muy responsables, ¿no? Hay una discusión ahora muy profunda respecto de la ética atrás del uso del ChatGPT o, bueno, sí, como todo, ¿no? O sea, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Estamos en esa era, tenemos que ser muy responsables, pero definitivamente es una oportunidad. Totalmente, totalmente. Hace poco estrenamos en un capítulo en el podcast hablando con alguien especializado en inteligencia artificial ética, Ana Danés, y nos comentaba exactamente esto. Es decir, y es nuestra responsabilidad y depende de nosotros, porque al final cuando construimos, cuando utilizamos cualquiera de estas tecnologías, podemos cambiar la forma en la que lo hacemos. Y si siempre tenemos esa pequeña capa ética de decir, vale, una cosa es que lo podemos hacer técnicamente, pero la segunda pregunta es, ¿lo debemos hacer o cómo lo debemos hacer Ujú, para preservar ujú, los valores humanos? exacto, ¿lo uso para el bien o lo uso para el mal? Correcto, eso Básicamente. es.
Muchas gracias, y Gracias, Edu, ha sido por la inspirador y nos invitación. vemos y nos vamos a ver en las redes seguramente, ¿vale? Seguramente. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias.